Yo me llamo Isabel Alonso Dávila, y había estudiado en Valencia los primeros años de carrera, estudié historia, pero luego me fui a la Universidad de Granada porque me expedientaron en Valencia. Entonces acabé la carrera en Granada y tengo muy clara la fecha en que volví a Valencia, porque el 13 de noviembre del año 75 yo salía de la cárcel de Granada, me habían detenido por asociación ilícita de propaganda ilegal, y entonces volví a Valencia embarazada. Mi contacto con el MDM, yo creo recordar que empezó por la Asociación de Vecinos de Benicalap, que fue el barrio donde yo me puse a vivir entonces. Y entonces, bueno, en esta asociación de vecinos, pues conocí, por ejemplo, a Mari, la del textil, la llamábamos siempre, que nos hicimos amiguísimas, a su hermana, bueno, a toda su familia, bueno, recuerdo taxistas en la asociación, y había bastante actividad, y yo creo que a través de ahí, creo recordar que fue como contacté o me contactó el MDM, seguramente Rosalía Sender, porque luego trabajé mucho con ella. Entonces, mi paso por el MDM, bueno, fue una época fascinante. Realmente yo creo que yo creo que muchas de nosotras éramos inconscientemente feministas, a lo mejor antes de llegar al MDM. O sea, yo, por ejemplo, todo lo que tengo son hermanos. Yo había sido una persona muy reivindicativa siempre en mi casa, porque mis hermanos hacían unas cosas que yo no podía hacer, o porque yo tenía que hacer. Y entonces la llegada del MDM y luego la coordinación con otros movimientos de mujeres fue todo aquel feminismo inconsciente convertirse en un feminismo, bueno, más pensado, más compartido con otras mujeres. Entonces recuerdo realmente mucha actividad, un no parar, y de las cosas que tengo más claras, pues serían las reuniones de coordinación que hacíamos de todos los movimientos de mujeres de Valencia, que yo iba por el MDM. Estas reuniones se hacían en el CEM, que era un colegio mayor, no sé si sigue existiendo, que tenían los jesuitas, y en aquel momento, bueno, los jesuitas eran una orden muy activa que prestaban mucho sus instalaciones para todo tipo de actividades. Ahí también había un cineclub, pero recuerdo perfectamente estas reuniones de coordinación de mujeres. Allí, por ejemplo, recuerdo mucho a Encarna Jiménez, a Carla Jiménez dos Santos, recuerdo pasarnos libros, recuerdo coordinar las distintas campañas que llevábamos entonces. Y claro, estamos hablando del año 76, 77, entonces recuerdo que en aquel momento, cuando estaba cambiando la legislación en España, pues la movilización y la discusión sobre la ley del divorcio fue muy importante. O sea, presionar para que se legalizara el divorcio, porque el divorcio no era legal. Y otras campañas que recuerdo importante, por ejemplo, fue la lucha contra que el adulterio fuera un delito para las mujeres, porque curiosamente el adulterio, si lo cometía un hombre, no era ningún tipo de delito, y sin embargo a las mujeres les suponía ir a la cárcel por adúlteras. Entonces recuerdo que hicimos campañas en que nos poníamos unos carteles que decíamos yo también soy adúltera. Y en mi caso concreto, bueno, yo esto lo visualizaba muy bien, porque en la cárcel de Granada, yo siempre pienso que de las mujeres que estábamos en la cárcel de Granada en el año 75, ninguna hubiéramos estado en la cárcel con una legislación democrática, porque estábamos 4 presas políticas, una mujer por practicar abortos, otra por haberse hecho un aborto, una por adulterio, que curiosamente la adúltera había cometido adulterio a un policía nacional, y recuerdo que se enfadaba muchísimo porque decía, hoy estará mi marido aquí de guardia en la cárcel, que lo había metido en realidad el marido en la cárcel. Bueno, entonces recuerdo esa campaña de yo también soy adúltera, de hacer concentraciones para que el adulterio dejara de ser un delito, además un delito discriminatorio, puesto que no castigaba igual el adulterio masculino que el femenino. Y luego también fue muy importante la lucha por el aborto, porque por el derecho al aborto, que bueno, desgraciadamente habrá que repetirla. Esa lucha yo recuerdo movilizaciones en Valencia, pero luego yo es que me fui muy pronto a Barcelona, entonces también me recuerdo en manifestaciones ya por lo del aborto en Barcelona. Con el aborto hicimos lo mismo que con el adulterio. O sea, creo que hubo un manifiesto muy importante de mujeres muy conocidas que declararon que ellas también habían abortado.
y entonces la cosa era, yo también he abortado, o sea, como pidiendo la autoinculpación. Entonces, bueno, más cosas interesantes, era este trasvase de libros. Entonces para mí hubo un libro fundamental. Por ejemplo, una cosa muy liberadora en aquel momento era que a través del feminismo hablábamos mucho de la sexualidad de las mujeres, puesto que había libros que hablaban de nuestra sexualidad. No sé qué hubiera pasado, o sea, si no lees esos libros, pues a lo mejor no te parece casi tema de conversación, o lo cuentas a las amigas de cotilleo, ¿no? Entonces, para mí un libro muy importante que recuerdo concretamente, o creo recordar que me lo pasó Encarna, era un libro que se llamaba Ensalada loca, con una portada absolutamente pop, así, de los años 70 o 60, y era un libro de Nora Ephron, creo recordar que tenía distintos artículos suyos, y el primero se llamaba El mito del orgasmo vaginal. Bueno, el juego que me dio a mí ese artículo, o sea, primero la lectura del artículo, luego comentar con las amigas si ellas tenían orgasmos vaginales o no tenían, cómo nos lo montábamos cada una. Entonces, también recuerdo esa manera de, bueno, de compartir colectivamente cosas que previamente ni habíamos pensado que nos íbamos a poner a hablar de eso, pero si hay un artículo que habla de eso, pues entonces quiere decir que es un tema importante. Entonces yo creo que eso de que de Estados Unidos también recuerdo, bueno, luego leímos clásicos del feminismo, recuerdo pues el libro de Simone de Beauvoir, del segundo sexo, también nos lo pasábamos, o más antiguo de Alexandra Kollontai, la revolucionaria rusa, que tenía además un libro muy curioso que se llama La bolchevique enamorada, o algo así. Entonces, dentro de las reuniones, quizás recuerdo menos, desgraciadamente no tomábamos notas, yo creo que la lucha que empezó siendo clandestina todavía nos había dejado, o no sé, a lo mejor Rosalía seguro que tiene mucho archivo, pero más que a veces las cosas concretas que se hablaban en la reunión, pues recuerdo las situaciones. Otra cosa interesante eran los viajes en coche, pues la que yo tenía coche, tenía un 127, y entonces pues en algunos momentos casi se puede considerar que era un poco uno de los coches del MDM, porque si había que ir a Madrid a reuniones de la coordinadora estatal, bueno, mi coche estaba disponible y lo llenábamos ahí. Entonces recuerdo un viaje a Madrid a una coordinación estatal en el año 75 en mi coche, y para que, por ejemplo, una cosa que recuerdo perfectamente de ese viaje a Madrid, o sea, recuerdo la rueda de prensa, la reunión, pero por ejemplo recuerdo que compartí viaje de vuelta, yo conduciendo y ella a mi lado, con Manolita. Y Manolita, una de las cosas que me sorprendieron es que era la mujer del pastor protestante de Valencia, y fue lo que me vino contando en el coche. Entonces, a ver, ¿por qué esto era tan sorprendente? Pues porque yo había nacido en el año 53. En el año 53, hasta no sé qué año, no hubo libertad religiosa en España. Nos educaban a todos absolutamente en el nacionalcatolicismo, pero además yo recuerdo que me daba miedo con los protestantes, cuando ya hubo iglesias protestantes, pero que no podían tener ningún signo fuera. Recuerdo perfectamente que me decían, no pases nunca por ahí porque es la iglesia de los protestantes. Evidentemente habían pasado los años y yo era ya más mayor, tenía 22, 23 años, pero para mí esa conversación con Manolita fue la normalización de la libertad religiosa. O sea, de repente estoy hablando con una mujer, que es la mujer del pastor protestante, me está pareciendo una mujer absolutamente fantástica. Y además, bueno, que tuvo esta idea, yo creo que se puso, voy a darle conversación para que no se duerma, porque aquellas reuniones de Madrid eran eternas y habíamos trabajado mucho. También recuerdo mucho a Amparo Martínez, de Sanidad, compartir con ella pues quizás ese viaje a Madrid, o quizás otros momentos, pero recuerdo trabajar con ella, y bueno, luego la presencia de Rosalía, ¿no?, dando ánimos, que era yo creo que fundamental, ¿no? O sea, si se puede decir, yo creo que el alma del MDM era mucho Rosalía en los años que yo estuve. Creo que luego después ya se dedicó a otras cosas, ¿no? Y bueno, luego, por ejemplo, hablando de Rosalía, hay una anécdota que, bueno, yo me acuerdo, pero además ella lo recuerda en su libro, casi da un poco... Yo tengo un papel ahí regular, pero bueno, habrá que contarla,
que es que nos fuimos yo creo que era Continente lo que había a la salida de Valencia, pues con mi coche a repartir octavillas. O sea, estábamos en la etapa pues 76 o quizás... Entonces, bueno, quiero decir que ya no era la represión del franquismo, pero no se habían legalizado, desde luego el Partido Comunista no estaba legalizado, ni muchos otros, y yo creo que era cuando el primer referéndum que se hizo. Entonces fuimos a repartir octavillas a Continente y estábamos allí muy contentas, ya actuando casi como en democracia, y de repente nos ponemos a poner octavillas en los parabrisas de los coches y yo veo que llegan dos señores y se llevan a Rosalía. Entonces, claro, aquí la actitud heroica hubiera sido irme allí y decir qué están ustedes haciendo, pero bueno, quizás fue más sensato lo que hice. Rosalía cuenta en su libro, se esfumó, Isabel se esfumó, me esfumé, o sea, cogí el coche y me fui, pero evidentemente yo creo quizás que era lo que tocaba en aquel momento y enseguida empecé a avisar a todo el mundo de que habían detenido a Rosalía, o sea, que era ya un poco, no sé si sorprendente, porque estas cosas pasaban, es que se estaba como en un terreno de nadie en que pasaban este tipo de cosas, y bueno, luego ella ya recuerda en su libro, porque yo recuerdo el momento y todo eso, pero luego ella ya recuerda que salió esa misma tarde y que bueno, no tuvo muchas consecuencias. Aquí en esta casa que estamos hoy recuerdo también venir a hablar con Rosalía muchas veces y bueno, y a coordinar acciones y también hablar, por ejemplo, recuerdo quizás en aquella terraza pues estar hablando de estos temas de sexualidad, de relaciones de parejas, porque era un tema que te llevaba a lo que decíamos, ¿no? Lo personal es político, o sea, fue uno de los grandes eslóganes del feminismo y yo creo que además sigue siendo cierto, ¿no? O sea, nuestra vida personal era una vida que en parte no decidíamos nosotros, decidían unas leyes que entraban en nuestra privacidad, como la del adulterio, la del derecho al aborto, la del divorcio, incluso eso más radicalmente, como nos enseñaban las estadounidenses, teníamos una sexualidad colonizada para servir a la sexualidad masculina.